Intentó ponerme su en la boca. Lo más impactante es que la esposa se sentaba en una silla y veía todo lo que nos hacía. ¿Por qué? O sea, uno tras otro, tras otro. O sea, ¿qué tengo, no? O sea, yo soy la culpable. O sea, era tanta ya mi culpa, sentirme tan culpable. O sea, dije, ¿qué tengo? O sea, el vademecum de mi papá y saber para qué me podía tomar. Y yo decía, yo me quiero morir, pero me quiero morir bien, no me quiero quedar vegetal. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos, Sufrimiento No Sabemos. Este programa, su contenido es educativo y documental y los testimonios de las personas que vienen aquí son completamente proactivos. Me escriben a so@silviaolmedo.com, me narran su testimonio de superación y vienen aquí al Foro de la Ciudad de México a compartirlo y generosamente a darnos un trocito de su vida y todos los aprendizajes y herramientas que ese dolor y ese sufrimiento ha llevado. Y conmigo tengo a Tere. No voy a contar el final, pero eres una mujer más que admirable porque tengo la sensación que esas maestrías que has hecho están un poquito relacionadas con aquello que viviste. Así es. Por favor, eres abogada. ¿En qué es tu maestría, por favor? Mi maestría es en Derecho Procesal Penal. Derecho Procesal Penal. ¿Eso qué quiere decir? O sea, penal sé lo que es, pero procesal. El proceso, lo que se lleva en el proceso, en una audiencia, todo eso, lo que conlleva. A llevar al malo. Al imputado. Ahí está. Así es. Bienvenida, Tere. Gracias. Pero para ser la gran mujer que eres ahora, para haber conseguido una carrera, una maestría, tuviste una niñez muy, muy difícil. Sí, bastante difícil. Yo creo que desde que tengo uso de razón, el haber vivido tantos abusos sexuales y no poder expresarlos, menos porque si ahora tenemos tabús, antes teníamos más, ¿no? La mujer siempre es la culpable. Nos hacen sentir culpables y como niña pues te enfrentas a muchas cosas. ¿Cómo eras antes de esa primera vez, como niña? Como niña, introvertida. No eran... ¿Siempre has sido introvertida? Sí. No, ¿Tímida o introvertida? Tímida. No era tan expresiva. No me dejaban salir de casa. Eso era lo más curioso, ¿no? No me dejaban salir de casa, pero fui abusada muchas veces. Y pues los abusos nunca son por una persona desconocida, desgraciadamente. O sea, ¿desde niña no te dejaban salir de casa para protegerte? Supuestamente. ¿Tu mamá? Mi papá. Mi papá era muy sobreprotector. Pero nunca nos explicaba qué había afuera, ¿no? Yo creí en una burbuja donde no sabía de la maldad de las personas. Qué cierto es eso, y cuando somos adultos y observamos a los niños, yo a veces digo, ay, qué inconscientes son, afortunadamente, y también, en tu caso, desafortunadamente. Porque ¿cuándo fue esa primera vez que tú recuerdas? La primera vez, no sé cuándo fue la primera vez, pero sí tengo recuerdos muy, muy presentes. Mi papá era médico y a donde yo vivía, a la vuelta de mi casa, vivía la mamá de Viruta. Viruta y Capulina eran comediantes. Yo era una niña. Éramos muy dados los niños a querer ver a Viruta, ¿no? Pues eran comediantes, salían en la tele. Pero ahí llegaba su hermano. ¿Viruta cuántos años tenía? Ay, no sé cuántos años tenía Viruta. Yo recuerdo que llegaba y el señor ya tenía canas. Ah, ok. No sé cuántos años tenía el señor, tampoco sé cuántos tenía el hermano, pero sí era... O sea, ya era famoso, o sea, no era en la época, ¿no? O sea, ya era él... Sí, él era muy famoso. Ya era muy famoso en aquella época, ¿no? Okay. Sí, Digo época, ¿en aquel momento? Para mí todo es una época. Sí, pues yo la me recuerdo, ¿no? Pero sí éramos dados a ir a la casa, pero ahí llegaba su hermano. Y yo recuerdo el señor, no sé, yo creo que tendría unos 40, 50 años, no sé, no recuerdo, de lentes, altos. Pero él ahí en su casa, me subía a un cuarto que tenían arriba
O sea, pues ¿tú ibas a la casa? sí, porque la señora, su mamá de Viruta nos conocía. O sea, ¿eran amigos, vecinos? No, mi papá era su médico de ella. Entonces, pues la señora sí me dejaba pasar a su casa y no había problema. Y ahí estaba yo con ella porque teníamos la de Vera, el comediante. ¿Y cuántos años tenías tú? Yo, no sé, creo que 10 años. Pero lo hacía a la vuelta de mi casa. Y ese señor me subía a su cuarto. Me hacía cosas que ahora yo lo puedo decir, ¿no? Pero en aquel entonces yo no sabía lo que era. Pero el que a uno la sometan a sexo oral, pues yo decía, y yo no podía decir nada, me quedaba callada. ¿Cómo conseguía que subieras las escaleras y te metieran en una habitación? ¿Cómo te engañaba? Porque decía que me iba a enseñar cosas de ahí de su hermano. Y pues unos inocentes. No recuerdo más. Sí hay cosas que no sé si yo las bloqueé de mi mente, pero ya estaba yo como que robotizada, de donde yo ya permitía hacer que me hicieran cosas. Y ya no decía nada. Nada. Absolutamente nada. O sea, mi vida sí fue muy silencio. Nunca he contado tantas cosas como ahora. Y menos tan públicas. Pero sí. Y además es que pone muy nervioso. O sea, cuando lo estás contando, como que lo quieres pasar de volada porque es un acontecimiento tan fuerte. Siempre me sorprende cómo estas personas acaban llevándote donde ellos quieren para acabar haciendo algo que tú no quieres. Entonces, subías las escaleras con él la primera vez, ¿no? Hubo varias veces. Entonces, la primera vez subiste y entonces, ¿qué hizo él? Él me recostaba en la cama, me bajaba mis pantaletas y pues hacía lo que... Y él también se bajaba y se sacaba. Y pues yo me dejaba, ya no hacía nada. Y cuando bajaba él me decía que yo no podía decir nada porque me iba a echar la culpa. Y me daba dinero. ¿Vuelves a tu casa y recuerdas algo, alguna sensación, alguna imagen? No, yo siento que yo lo canalicé en ese entonces. Yo tenía migraña y con el tiempo yo descubrí que todo eso yo lo saqué de esa manera porque al darme esos episodios de migraña yo dormía porque era la única manera de detener mi dolor de cabeza. Y empezaba a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Entonces mi papá lo que hacía era inyectarme y yo me dormía. De una manera casi inconsciente te daban esos dolores de cabeza para que tu papá te diera una inyección y pudieras dormir. O sea, porque como consecuencia de ese primer evento empezaste a tener problemas de sueño. Así es. Porque la primera vez es algo que dices, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? No sé. Yo decía, ¿qué hice? O sea, si no soy mala, ¿por qué me pasan cosas así? ¿Y por qué un evento puede traer más personas todavía? Debe haber algo, debe haber alguna señal que gracias a estas entrevistas podamos identificar en que el abusador repita. O sea, porque la primera vez es de sorpresa. ¿Qué pasa para que vuelva a ocurrir una segunda vez? ¿Qué pasa? En especial este hermano de Viruta, yo nunca pensé que lo fuera a ver otra vez. Lo vi hace unos años. No o sea, solo pasó una vez con él. Varias. Porque una vez recuerdo que fue mi hermana. Mi hermana es 6 años menor que yo. Y yo caché que le iba a hacer algo. Y yo dije, ya no la vas a tocar. Y le dije, házmelo a mí, pero ya no la toques. Y entonces la soltó, pero ya le había metido la mano. Y le dije, no, a ella no le hagas nada. Si quieres, házmelo a mí, pero a ella no. O sea, la segunda vez pasó justo por sí. eso. Para y tú otra evitar... vez, sí, que abusara de mi hermana, le dije, házmelo a mí, a ella no. ¿Y él estaba solo en esa casa? Ahí vivía solamente su mamá. No recuerdo dónde estaba la señora, no sé si estaba en la cocina,
Pero sí, ahí nada más vivía la señora, ahí nada más llegaban ellos de vez en cuando. Pero luego este tipo recuerdo que usaba una Caribe y luego estaba estacionada en el parque y siempre estaba vigilando porque exactamente su mamá vivía a la vuelta de mi casa. La segunda vez, o sea, tú lo haces para salvar a tu hermana. Sí. ¿Hubo una tercera vez? 3, 4 veces, 5, no recuerdo ya cuántas. ¿Y qué ocurre para agarrarte sola? Yo iba a la casa de la señora, porque la señora a veces nos pedía de favor a nosotros como niños si le íbamos a traer sus tortillas. Y nosotros lo hacíamos porque a veces llegaba ahí. El gancho yo creo que era el hermano. O sea, el hermano era el famoso. Y ese era su gancho. Y siempre había niños ahí. Siempre había niños. O sea, ¿era mayor el interés de ver a este personaje que el miedo a ese señor? No, es que ya en esos entonces ya mi mente ya no tenía control sobre mí. Porque lo recuerdo a él, pero ya había otro. Ya había otra persona aparte de él. O sea, ya había otro adulto que hacía lo mismo. Pero ahí me llevó una vecina que vivía enfrente y me llevaba con su tío. O sea, yo ya estaba predispuesta a ese tipo de cosas y no sabía qué hacer. O sea, no solo hubo este señor. Otra persona empezó a abusar de ti a los 10 años. Sí. ¿Y cómo fue? Ese me llevó una vecina que vivía enfrente de mí, que era hijada de mi mamá. Como era la vecina de enfrente y ahijada de mi mamá, pues supuestamente éramos las amigas. Me dice, vamos, acompáñame a la casa de mi tío. Y digo, sí. Me llevó a la casa de su tío, que vivía muy cerca. Y cuando entramos a la casa de su tío, yo vi que el tío agarró, me metió, nos metimos, cerró la puerta con llave. Y yo dije, ¿qué pasa? Y ella me dijo, tú no digas nada. Y si dices, yo te voy a echar la culpa. Dije, ¿pero qué pasa? El tipo dijo, acuéstense en la cama. Me acostó en la cama. Hizo lo mismo, sexo oral. Incluso intentó ponerme su en la boca. Lo más impactante es que la esposa se sentaba en una silla y veía todo lo que nos hacía. O me hacía, porque ella se quitó al final de cuentas y la señora disfrutaba. O sea, la señora, yo no sé, bueno, ahora puedo decir que se excitaba viendo lo que su esposo nos hacía. Y el tipo también tendría unos 40 años, no sé. Y le decía, yo nomás recuerdo que le decían el pelón. ¿Está vivo? No sé si esté vivo, la verdad. No sé. Pelón. ¿Y la esposa? La esposa se sentaba a ver. Ella gozaba. ¿Está viva ella? No tengo idea. Yo ahí sí, yo no quiero saber nada de ellos. Si yo decía, me iban a decir que yo tuve la culpa, que ellos no hicieron nada. ¿Te dijeron eso? Sí. ¿Quién te lo dijo, él o ella? Él, el señor. La señora no decía nada, la señora nada más veía. Él decía, y pues ahora sí que ella, su sobrina, dijo, no vayas a decir nada porque yo te voy a echar la culpa a ti. Y yo le decía, ¿por qué me trajiste aquí? Si tú sabías a qué venía, ¿por qué me trajiste? ¿Y ella qué te dijo? Dice, no, dice, tú cállate, no digas nada. Y nos va a dar dinero. Y yo decía así como, no, o sea, no inventes, o sea, ¿por qué me trajiste? Y siempre me lo he dicho, ¿no? O sea, ¿por qué me llevó si sabía lo que iba? ¿Te dejó en casa? Sí, ahí me dejó. Y ella se fue. ¿Te dio dinero? Cuando nos fuimos, el señor nos dio dinero. Y dijo, tú no puedes decir. Y yo ya no podía decir nada porque yo sí tenía miedo. Tenía miedo porque decía, si mi papá sabe, mi papá va a decir que yo tuve la culpa. Mi papá me va a golpear. Y sí, mi papá realmente sí. No sé, yo no sé si era su manera de expresarnos su cariño, no sé, pero sí, mi papá sí nos golpeaba. Entonces yo tenía pavor. Dije, si le decían a mi papá, me va a matar. ¿Y yo qué voy a hacer? O sea, eras una niña introvertida y con miedo a tu papá, pero no eras una niña con carencias, porque tu padre era doctor, ajá, económicamente sí. Estabas bien, o sea, ¿volvieron a repetir ellos? Sí, porque cuando ella me decía, yo tenía que ir, porque si no iba a decir que yo hacía cosas. Entonces yo ya tenía que ir. O sea, ya no es que quisiera, tenía que ir.
Y yo ya no podía decir nada. O sea, yo prácticamente de verdad me viví en silencio muchas cosas y así me las callé mucho tiempo. Esto no paró hasta que yo tuve, bueno, de esos eventos, 14 años. O sea, de los 10 a los 14. Sí, ya fue cuando yo empecé a beber. Ese fue otro escape. Fuiste abusada por tu vecina y tu vecino y a la vez por este otro hombre. Sí. Y en ese tiempo a nosotros nos daban clase, mi papá contrató un maestro y el maestro hacía lo mismo. Pero él nos daba clase como a 2 casas de la mía porque había otra persona que se supone que él fue el que nos recomendó a ese maestro y ahí nos daban clases de inglés. Y él hacía lo mismo. Ahí estaban como en un estacionamiento de la casa. ¿Hacían lo mismo ¿Practicar sexo oral? Sí. a ti o Sí. te hacían que lo practicaras? Me lo hacía. El que intentó y me metió fue el tío. Ok. Entonces, las 3 personas que abusaron sexualmente de ti, que no fueron 3, fueron una mujer y un hombre, un profesor, un maestro y el hermano de quién, ¿cómo se llama este señor? Viruta. ¿Cómo? Viruta. Viruta. Los 3 hacían lo mismo, o sea, te lo practicaban a ti. A excepción del tío. Ese sí metía el en la boca. Ok. ¿Tú crees que estaban confabulados? No. O No, sea, porque no fueron había maneras. hechos completamente independientes Así el es. uno del otro. ¿Sabes lo que pasa? A mí me produce un dolor tan grande saber que hay tanta gente que es tan mala. Porque que te pase una vez, pero que 3 personas distintas, sin relación alguna entre ellos, te lo hicieran. ¿Crees que fue en parte por donde vivías? ¿O crees que este tipo de hechos, si hubieras estado en otro barrio, a lo mejor no hubiera pasado? No. Yo creo que se da en todos los ámbitos, ¿no? Y ahora como abogado lo sabes mejor, Sí, ¿no? no, se da en todos los ámbitos. No, más que a lo mejor donde yo me movía era más escondido y no te vas a pensar que una persona que usa traje puede abusar de una niña. Y aparte, pues no era tan fácil hablar de sexo en esos entonces. ¿Cómo te sentías tú de los 10 a los 14? Vacía. Vacía, no sabía, no había manera de expresarme. No había manera de expresarme. Empecé a robarle las pastillas a mi papá para mantenerme dormida. Empecé a robarme el licor y también me lo tomaba a escondidas. Fue una manera de escaparme de mi realidad. Y yo decía, ¿por qué? O sea, uno tras otro, tras otro. O sea, ¿qué tengo, no? O sea, yo soy la culpable. O sea, era tanta ya mi culpa, sentirme tan culpable. O sea, dije, ¿qué tengo? O sea, caminaba jorobada, no me gustaba mostrar nada de mí. Yo decía, me daba pena mi cuerpo, me daba vergüenza. O sea, yo soy la culpable. Realmente yo era la culpable. Estoy pensando qué tipo de características tenías tú como niña para que los depredadores vieran que era más fácil. Y yo creo que a lo mejor puede ser que te veían muy callada. Inocente. Que te veían muy inocente. No sabía de la maldad. En realidad yo no sabía de la maldad de la gente. Eras inocente y callada. O sea, cuando una niña es introvertida o un niño, el depredador dice, bueno, no va a hablar. Y no hablamos. ¿No? ¿Me explico? O sea, sí. Están ahí, pero ellos eligen muchas veces a quién. Y lo eligen viendo las características de qué riesgo hay
de que me agarren. Y es mucho más difícil que te agarren con una persona que habla mucho que con una niña que no habla, que a lo mejor incluso tenía como que pareciera que tiene cierto miedo, que es fácil de inculcarle miedo. ¿Qué crees que era? Ojo, lo que te estoy diciendo no es... O sea, tú te lo buscaste, no. Hay un tipo de perfil que el depredador, por verlo más vulnerable, dices, es más fácil. Es como cuando pones, yo qué sé, pones un reloj de oro en el medio de la calle, pues es más fácil que lo roben, ¿no? Entonces, en tu caso no era la sobreprotección de tus padres porque en el fondo te tenían bastante vigilada. Eran a lo mejor el sentimiento de impunidad que ellos pudieran sentir de que no ibas a hablar y que no les iban a cachar. ¿A tu hermana le pasó también? No, a ella no. No, ella, a excepción de esa vez, no. No le pasó. A ella le pasó, creo que, pero ya de grande. O intentaron más bien, pero ella sí habló. Pero ella es muy diferente a mí. Ella sí era más ya amiguitos, era más... a ella la dejaron salir, a ella sí la dejaron ir a fiestas. O sea, yo dije, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? A mí, pues en mi casa, pero yo creo que el error exactamente no decirme que había afuera, o sea, no decirme que había gente que no era tan buena. Y mi inocencia, mi creer en la gente, y creer en la gente y pensar que no es maldad, no tiene maldad, eso me ha generado muchos problemas, o me generó muchos problemas porque me han hecho daño. Y daños grandes, y yo por confiada. Pero alguna vez me dijeron, dices que no todas las personas son como tú. Dice, tú puedes dar una amistad, pero las personas no. No todas son como tú. Dice, y tu error, no es tu error que seas así. No, claro que no. Sino que, pues no, hay maldad en la gente. No, pero si eres una persona más vulnerable. Sí. Porque eras una niña introvertida, callada, aislada, sin tantas habilidades sociales, y eso el depredador lo ve. Sí, lo sabe. Igual que una pareja psicópata siempre ve un tipo de perfil que es más vulnerable de mujer. O sea, un psicópata busca a esa mujer que está en un momento de vulnerabilidad. Esta gente también busca niños y niñas más vulnerables. Entonces, a los 14 empiezas a beber. No, empecé a beber a los 12. A escondidas. Ahí tenían botellas chiquitas. Yo las vaciaba y les metía agua y ahí las dejaba y me llevaba la bebida. Pero nadie sabía. Cuando pruebas por primera vez el alcohol, sabe como a colonia. Entonces, ¿cómo es que te gustaba el sabor? El alcohol en su momento me hizo hablar o ser lo que yo no era. Y me perdía un poco de mi mundo. Y como también me robaba las pastillas de mi papá, pues me perdía más. Y para que no me cacharan ya en el momento en que yo sentía que ya como que estaba perdiendo, me iba a dormir. O sea, todo el dolor que estabas teniendo por esos abusos lo anestesiabas con alcohol. Con alcohol. Ese era mi escape. Y siempre lo supe. Siempre supe que ese era mi escape, era mi manera. Pero cuando me decían, tú eres una alcohólica, tú eres una borracha, no sabían que había atrás de todo eso. Desde que empecé a tomar, supe la razón por qué tomaba. Siempre. Además que mi dependencia fue cada vez más grande. Y siempre quisieron intentar ayudarme. Yo decía, no quiero. No quiero. Y cuando yo quiera dejar de tomar, lo voy a dejar. Pero como no quiero, no lo voy a hacer. Y así viví muchísimos años. O sea, mi dependencia del alcohol era tan grande que si yo dejaba de beber, yo ya vomitaba alcohol. Yo ya vomitaba sangre, perdón. Si dejabas de beber. Sí. Porque yo bebía 24 horas al día. Anestesiada emocionalmente. Totalmente. Las personas que abusaron de ti más frecuentemente, en términos sexuales, fue la hijada de la tía de tu ahijada, ¿no? Ajá, el tío.
y la tía. Y el tío, o sea, los dos. Y el hermano de Viruta y un tío. ¿Hasta qué edad estuvieron? Más o menos como 14. Y el tío, mi tío, ese sí era mi tío, yo porque dejé de ir a donde vivía ese tío. Y yo ya no quise ir, porque mi mamá me llevaba. Mi mamá es de un pueblo en Toluca, era de un pueblo que ya murió, se llama Lubianos. Y a mí me gustaba ir, porque me gustaba ir ahí al monte y todo. Pero yo dejé de ir y ella pensó que a mí me daba pena porque ella era de un pueblo. Y yo le decía, no, no me da pena, pero yo no quiero ir. Porque ese tío igual, o sea, agarraba y era meterme las manos en mis senos. Por eso a mí me daba pena. O sea, yo no podía mostrar los senos porque me daba pena. O sea, yo decía, no, me van a tocar. Y viéndolo así, creo que todos estos tipos tienen el mismo tipo de persona, porque es igual así, eran como medio pelones, grandes. Ese señor también ya era grande, y ya dejé de ir por eso. ¿Acabas la prepa? ¿No? ¿Bebiendo? Sí. Adicta a una sustancia. ¿Y empiezas la carrera? Estudiaba enfermería. Yo estudiaba enfermería. Yo era enfermera. Y siempre estaba con mi papá. Pero mi papá no sabía qué pasaba realmente. Entonces él decía que prefería verme tomar en mi casa, que yo me fuera a otro lado y que me pasara algo. Porque en ese lapso a los 17 yo intenté por primera vez quitarme la vida y me dio reanimación cardiopulmonar, estuve en terapia intensiva, me iba a mandar al psiquiátrico, mi papá no lo permitió porque yo era menor de edad y me dijo, no, yo me llevo a mi hija. Salgo de terapia en más o menos marzo, creo que era, y como a los 2 meses es cuando me violan. ¿Cómo fue? Eran unas vecinas que vivían a la vuelta de mi casa. Van a pedir permiso a mi casa para que me dejen salir. Porque vuelvo a lo mismo, mi papá no nos dejaba salir. Y mi papá por primera vez en su vida dice, sí, sí va. Pero antes de ese suceso, mi mamá me dijo, vete rápido a la tienda, compra esto antes de que llegue tu papá y te encuentre en la calle porque si no te va a pegar. Y yo fui a la tienda. En el camino me encuentro a un tipo que estaba totalmente borracho, me empieza a molestar, a molestar, a molestar. Y resulta que era el esposo de una tipa que vivía a la vuelta de mi casa. Entonces yo le digo a mis amigos, oye, le digo, tu vecino me encontró y me empezó a molestar y no me dejaba pasar. El chiste es que le dicen al hermano, golpean a este tipo, y bueno, eso después me enteré, lo golpean, y así quedó. Y vuelvo al mismo, mi inocencia y confiar en la gente, la esposa de este tipo me empieza a hablar, y me empieza a hacer amistad. Y ella va y le dice a mi papá que si me deja quedar en su casa porque se va a quedar sola. Y mi papá comete el error y dice, sí, pues estás a la vuelta de la casa. ¿Y tú querías quedarte a dormir ahí? Pues no me imaginé que... Sabiendo que estaba casado con la persona que te Pero ya lo habían corrido. Ok. Entonces, no sé, yo no sé qué pasó. Dices que me quedo. Recuerdo que y en esa casa tenía una botella como de 3/4 de licor. Pero yo para ese entonces yo ya bebía mucho. No era como que yo me tomo una cuba y me pongo mal. No. Me dice, tómate una. La tipa me dice, le digo, ah, sí. La tipa tenía como 28 años, 30. Y le digo, sí, me la tomo. Lo último que recuerdo es que me aventó a la cama y ya no supe de mí. No supe de mí. No supe nada. Hasta el otro día que me paro, estaba desnuda. Traía los pies cortados. No sé qué pasó. No lo quiero saber. No quiero saber ni qué me hizo. Siempre me han dicho que si quiero recordar o regresar. Digo, no, así déjalo. Y empiezo a buscar mi ropa, pero yo me sentía mal, o sea, mal. O sea, mal de que yo he tenido crudas, o tuve crudas de licor y digo, esto no era una cruda de licor. O sea, no me puedo sentir tan mal. Y empiezo a buscar mi ropa,
No sé, ni me acuerdo si encontré toda mi ropa, la verdad no lo sé. Y me fui a mi casa. Y no le dije a nadie. No dije nada de lo que había pasado. Nada. ¿Y no lo comunicas a nadie? A nadie. O sea, físicamente tú podías pensar que te habían... Sí, yo lo sabía. ¿En qué lo notaste? Cuando él me avienta en la cama, él se pone arriba de mí. Pues, me introduce y fue donde yo me perdí. Ahí ya no quise saber nada. Los cuartos violadores. Ha tenido ya 4 tipos distintos de violadores. ¿Vuelves a casa? Sí. Me meto a bañar y no dije nada. Nada, absolutamente dije nada. Entonces, entre el tercero y el cuarto, tienes un intento de suicidio. Sí, ya no quería. Ya no. Ya era mucho. O sea, yo ya no quería saber nada. Absolutamente nada. Entonces empecé a revisar las medicinas de mi papá, el vademecum de mi papá, y saber para qué me podía tomar. Y yo decía, yo me quiero morir, pero me quiero morir bien, no me quiero quedar vegetal. Y se las empecé a robar. Prácticamente le abría su vitrina escondida, nadie sabía, y se las empecé a robar. Y las guardé, y ahora sí que nadie supo lo que iba a hacer porque yo me las tomé en la noche. Y me tomé más de 4 cajas. Más de 100 pastillas me tomé. Y la envoltura la eché en una coladera para que nadie se diera cuenta. ¿Te llevaron al hospital? ¿Quién Sí. te encuentra? Se dieron cuenta, bueno, lo que me dicen es que ya eran las 7 de la noche y yo no despertaba. Entonces le hablan a mi papá porque mi papá andaba en sus cosas de consultas y todo eso. Y pues ya mi papá va, que me pone suero o le llaman a la ambulancia. Ahí me dan reanimación cardiopulmonar porque entré en coma. Pues me llevan al hospital. Y cuando te llevan a casa, ¿tus padres qué te dicen? Nada. O sea, no te dicen, ¿estás bien? No, mi mamá ya en ese entonces, no sé. Mi mamá, yo la perdoné, pero nos dejó. Prácticamente nos dejó y ella decía que su familia eran sus hermanos, su mamá. Entonces, cuando yo a mi mamá le digo lo que me pasaba, o intenté decirle, me dijo que estaba loca. Entonces yo dije, pues si la persona que tiene que creer en mí dice que estoy loca, pues, ¿a quién más le digo? Entonces dije, ok, estoy loca. Pues loca me voy a quedar. Y ella seguía yendo con su hermana, con el tío que abusaba de mí. Y yo decía, pues no, ¿para dónde voy? Y ella no sabía que el tío te había abusado, ¿verdad? No. ¿Acabas la carrera de enfermería? Me faltó un semestre, el último, porque fue cuando falleció mi papá. Y pues ya no pude estudiar. A partir de ahí, pues tuve que buscar mis soluciones y ver una manera yo de trabajar. No me era tan fácil. Y yo creo que cuando llego a ese lugar, pues había ahí algo, ¿no? Licor. Y pues ahí, bueno, dicen que nada más íbamos a como que acompañar a los clientes. O sea, te pones a buscar un trabajo. Y buscas un trabajo ¿dónde? En un bar. Pues no sabía que era un bar, porque pues nunca me había parado yo en un bar. Ahí decían que solicitaban chicas. O sea, ves un anuncio, Sí. solicitan chicas, y ahí sí, voy. Y ahí vas. Y ya nos dicen, no, sí, te vas a acompañar a los clientes. Yo dije, pues, no sé qué sea. Dice, pues vente en la noche y lo intentas, pero te tienes que venir así. Entonces ya cuando veo que lo que es estar ahí, sí es acompañar a los clientes, pero uno le tiene que permitir más. O sea, es que te tienen que tocar. Si quieres ganar más, te tienen que tocar. Tienes que consumir. Bueno, el consumir es una metáfora porque realmente a ellas, bueno, en ese no se les sirve licor. Es una bebida pintada. Al cliente sí, pero a uno no. Pero como vieron que yo no podía hacer eso, me dijeron, tú vas a tomar licor de veras. Porque eso me hacía diferente. Eso me hacía hablar más. Me hacía hacer lo que no podía hacer en mis 5 sentidos. Y así fue, ¿eh? O sea, donde yo estaba,
a ella sí denle licor, lo que quiera. Porque como ya consumía mucho, yo era un buen elemento para hacer consumir a los clientes. Y no nomás una botella, eran 5 o 6 botellas. La casa no pierde, porque así lo dicen ahí. Y ellos cobran por esas botellas. Y a nosotros nos quitan. Y me empezaron a decir lo que tenía que hacer, cómo tratar al cliente, cómo... Y yo decía, pues ya estoy aquí, ¿qué hago? Pero como ya estaba predispuesta a ese tipo de situaciones, pues ya es como un círculo vicioso donde ya no sabe uno qué hacer. No es que nos guste estar ahí, bueno, al menos no, en mi caso, pero no sabía qué hacer. No sabía para dónde acudir. Y ya yo cargaba todas esas cosas de abuso, ya cargaba todo encima. Y yo dije, ¿qué hago? Dije, pues aquí me quedo. ¿Y cuánto tiempo estuviste en los bares? 7 años. 7 años. 7 años. ¿Llegaste a prostituirte? Sí. Sí, y ahí empecé a consumir cocaína. Otra más. Era una manera de, aguantar el sueño. Porque a veces me llevaban de un lugar a otro. Porque en el otro lugar tenían un buen cliente y como yo era buena haciéndolos tomar, pues me llevaban a otro lado. Y me traían a veces de un lugar al otro. Sí llegué a ser privados, porque en algunos hacen privados o es el maquillaje, ¿no? Se supone que no se pueden hacer, pero sí se pueden hacer. Y había unos lugares donde tenían cuartitos también a escondidas y también ahí hacían otro tipo de cosas. ¿Y tú eras completamente dueña de tu dinero, de tu libertad? ¿Lo ejercías libremente o tenías a alguien que ya te estaba obligando? No, pues no necesitábamos, porque prácticamente el lugar te quita. O sea, y si no, uno es libre, si uno se quiere salir, pues... ¿Te podías ir? No, hay que pagar. Si me quiero salir, hay que pagar. ¿Y cuánto tenías que pagar? No recuerdo en ese entonces, pero si uno se quería salir, tenía que pagar. Y si te salías, pues te quitaban el sueldo. Y si no consumías las suficientes copas, tampoco te pagaba. O sea, prácticamente ahí uno lo utilizan. Y hay lugares donde no les dan sueldo, en algunos sí, en otros no, si no se consumen cierto número de copas. O sea, dependencia del alcohol, de la cocaína. Desde los 12 años hasta los 33. Y en ese lapso de tiempo intenté otras veces quitarme la vida. Y me reitero, intentaron sacar. O sea, no sabían tampoco lo que sucedía en los bares, mi familia no lo supo. No sé si lo vayan a saber, no sé. Pero lo que yo he vivido, lo que viví, muchas cosas no las supieron, nunca las supieron. Me decían, es que nunca dijiste nada y de qué me sirve decir. Si no me creían, ¿a quién le dijo? ¿Qué pasa en tu vida para que des un cambio tan radical? ¿Qué pasa? La soledad. Es una soledad muy grande, es no sé, es estar muerta en vida. Porque realmente estaba muerta en vida. Era un andar, pero pues no. Mi momento de alegría era cuando estaba alcoholizada. Pero entre comillas, esa alegría, porque al final de cuentas terminaba llorando. Era una manera, solamente tomada, yo podía llorar. Si me veías en mis 5 sentidos, yo no te expresaba nada. Y nadie me podía ver llorar porque para mí era un signo de debilidad. Si me veías en mis 5 sentidos, yo no expresaba nada. Nada. Yo era fría. Y llorar menos. O sea, yo lloraba alcoholizada y en mi casa, donde nadie me viera, porque para mí eso era debilidad. Yo decía, no, si yo me muestro débil, me van a agredir más. Y empiezas a buscar es como un mecanismo de defensa, donde no me vas a afectar.
Y así viví mucho tiempo. Entonces, el momento ese donde yo estaba alcoholizada, pues era una manera de sonreír. ¿Qué día dices, dejo la cocaína, dejo el alcohol? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo has hecho? ¿Has vuelto a probar droga? No, ya no. Desde los 33. No, porque no. Todo es psicológico. Yo creo que todos los males, no creo, lo digo y lo afirmo, tienen una raíz en las emociones. Mi pregunta es, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo un día dejas el bar? No te intentan... O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? Ese día llevaba como 3 días consumiendo alcohol y cocaína. Y dije, ya no quiero esto, ya no. O sea, era tanta la regresar a casa y dije, estoy vacía, estoy sola, ¿qué hago aquí? Ya no quiero vivir, pero ya no quiero esta vida. Pero como ya es un círculo vicioso, tampoco es tan fácil decir, me voy a salir por mi cuenta, no puedo. Y dije, ya no quiero vivir. Empiezo a consumir cocaína, alcohol, con la intención de que me diera una sobredosis. Regreso a casa, va alguien a mi casa, es la parte que quiero omitir, y le llama a mi familia que yo estoy mal. Sé que, bueno, yo te digo porque Lo me que te han dijeron, contado. sí, porque yo no recuerdo. Abrieron mi casa a fuerzas, le rompieron la chapa, entró la policía, llamaron a una ambulancia, los hospitales no me querían recibir porque yo ya estaba mal, dicen que estaba muy fría y no sabían qué había pasado. El chiste es que paro en un hospital en la Cruz Roja, donde me hacen un lavado, me intentan poner infestada la nariz de cocaína, ya no quería vivir. Entonces ahí me dijeron que si me quería rehabilitar. Y dije, ya no quiero, o sea, yo ya no quiero esta vida. Dije, pero pues no pierdo nada. A donde vaya, si no me gusta, pues regreso al mundo que conozco. ¿Y dónde fuiste a rehabilitarte? Guadalajara. ¿A qué sitio? Es un centro de rehabilitación, bueno, en ese entonces es cristiano, donde dije, pues nada pierdo. Pero pues luego era cristiano y yo no creía en Dios, yo estaba enojada con Dios, no quería saber nada de Dios. Yo decía, no puede existir un Dios cuando permite que a una persona, dije yo misma me decía, ¿no? Si no soy tan mala, si no he hecho nada malo, ¿por qué me pasan estas cosas? Y practicaba el cutting, es decir, ¿por qué tengo tantos tatuajes? Cambié el cutting por hacerme los tatuajes. Ok. Esa era una manera también de... El cutting es las autolesiones, ¿no? Y las autolesiones las hacías para quitarte el dolor emocional. La culpabilidad. Ajá. Y cuando me sentía mal, me hacía un tatuaje. El dolor emocional a veces es tan grande que la única manera de distraerlo es haciéndote dolor físico. Y es lo que... Y ahí llego y digo, cristiano. Y nada más que ahí no sabían por qué yo llegaba. Ellos pensaban que nada más era por abuso de alcohol, pero poco. Y llego y al segundo día empiezo a vomitar sangre. Y me empieza a doler el hígado y empiezo a temblar. Y me decían, ¿qué te damos? Dije, ¿me vas a dar lo que necesito? Me dicen, sí. Pues dame una cerveza, porque ya no aguanto. Y, ay, no, ¿cómo crees? Pues me estás pidiendo, ¿no? Pues lo necesito, mi cuerpo lo está pidiendo. Por eso estoy vomitando. Dice, es que te me vas a morir. Dice, ¿por qué no nos dijiste? Le digo, no me preguntaron. Y me dicen, ponte a orar. Le dije, ay, no inventes. Ponte a orar. Le dije, no creo en Dios. ¿Cómo dices que ponte a orar? Y y nada más me dieron una pastilla para desinflamarme el hígado. Y pasé toda la noche doblada del dolor del hígado. Yo en ese sentido, como no hablaba con nadie, ahí hay consejeras, yo no hablaba con nadie. Y la vez que intenté hablar con una, no sé qué pasó con esa tipa, pero me gritó algo de lo que yo le dije enfrente de las demás. Y yo dije, en mi vida te vuelvo a decir algo. Entonces mi progreso era no quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar. Y no hablaba. Yo dije, ¿para qué voy a hablar? ¿Para que me griten lo que yo pasé en ese lugar? ¿O para que me digan que cómo ahí sí me gustaba estar con los hombres? Y yo dije, no. Entonces, con la única que hablé en ese momento fue con la directora del centro. Me decía, es que tú no puedes
no hablar con tus consejeras. Dije, no voy a hablar. Y no voy a hablar. Si usted no está, yo no hablo. Dije, ¿para qué voy a hablar? ¿Para que me digan lo que hacía o no hacía en ese lugar? Como si a mí me hubiera gustado estar en ese lugar. Dije, fueron consecuencias de muchas cosas. No porque a mí me gustara estar en ese lugar. Dije, fue un escape. Al final de cuentas, ahí tenía el alcohol. ¿Sales de ese sitio y ya no vuelves a consumir? De ahí me pasé 2 años. Porque incluso la directora dice, no, tú aquí no vas, porque se supone que era de 6 meses. Dice, tú no vas a estar aquí 6 meses, vas a estar como 2 años. Y sí, efectivamente, me pasé mucho tiempo, pero yo creo que no es suficiente. No es suficiente una terapia, 2 terapias. Ahora ya he tomado terapias, pero yo creo que no es suficiente. ¿Saliste de ahí? ¿Qué pasó? Salí ahí, me quedé un tiempo. Yo viví 9 años en Guadalajara. Ahí comencé yo a ayudar a las chicas. Fui consejera. Y es una manera de, pero más en cuestiones de abuso sexual, ¿no? Porque yo creo que, créeme que todas las que estábamos ahí partimos de un abuso sexual, la mayoría. Y es la consecuencia, paramos usando drogas. Y ahí me gustó empezar a ayudar a las mujeres, curiosamente. Y ahí me pasé 9 años hasta que yo pude regresar a la Ciudad de México, pero siempre tuve la intención de seguir estudiando, de seguir estudiando. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estudiar? ¿O quién me va a ayudar para seguir estudiando? Ese era mi sueño, ¿no? Estudiar. Pero mi sueño era estudiar medicina. Pero las cosas me trajeron a estudiar otra cosa que nunca pensé estudiar y que ahora me dicen, ¿cómo puedes hacer lo que haces si antes no hablabas? ¿Cómo puedes defender si antes no te defendías? Dije, por eso. Yo creo que ha sido de las entrevistas más complejas que he hecho. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir cuál es mi teoría. Creo que cada persona tiene unas debilidades y unas fortalezas. Y creo que a lo mejor en su momento, cuando eras niña, te podrían haber diagnosticado, a lo mejor incluso tener un rasgo dentro del espectro autista, fíjate, alexitimia, esa incapacidad de verbalizar las emociones. O sea, no sé qué es, porque si yo te lo dijera así, estaría siendo una charlatana. Pero siento que te faltaba una habilidad social o emocional cuando eras niña y que eso te hizo volverte más fácilmente la presa de toda esta gente. Sabían que contigo, porque o eras más tímida o te costaba canalizar tus emociones, pues se podían salir con la suya. Fíjate que tú has dicho una cosa, cuando estás en tus 5 sentidos no comunicas así. O sea, hay algo en tu forma de ser que no sé si es aprendida o a lo mejor naciste así, en el que 1, te cuesta más verbalizar las emociones. 2, probablemente seas mucho más sensible que el resto de las personas y eso te hizo ponerte a ti para defender a tu hermana, que te hizo, por una parte, más fácilmente presa de todos estos seres tan despreciables y a la vez buscar tu propia, lo que tú pensabas que era tu medicina emocional y te hizo más vulnerable a volverte adicta a esas sustancias. Eso lo que hizo al final es que cayeras donde cayeras. Lo que yo sí creo que es extraordinario es que tocaras fondo y que te dieras cuenta de lo que para ti es tu propósito de vida, que era ayudar a otras mujeres en aquello que tú sabías que podías ayudar porque las entendía, más allá de las palabras, que era ayudar a mujeres que habían estado en tu misma situación.
No, de hecho lo hago, lo sigo Por haciendo. Por eso. Entonces ahora además con las herramientas de ser un abogado, una mujer que es capaz no solo, a lo mejor no tiene esa capacidad emocional para hablar de las emociones, pero sí tienes esa capacidad para arropar y que la gente y que estas mujeres se sientan arropadas por ti y entendidas. Sí, creo que esa ha sido la clave. Exactamente, porque, y me lo dicen, ¿no? Las niñas, pues, me he trabajado más con menores de edad, me dicen es que a ti te podemos decir y tú sí sabes lo que sentimos. No es como una psicóloga que no sé, te entiendo, no se entiende, pero no lo sienten. Y dice, y tú ya lo sentiste, tú ya lo viviste. Y eso me ha hecho convencerlas, ¿no? Convencerlas de que declaren. Entre mi trabajo de ayudar a mujeres, Carla, me costó 3 meses convencerla. 3 meses convencerla que fuera a declarar. Y ella me decía, ¿vas a estar conmigo? Yo le dije, sí. Dije, voy a hacer lo que por mí no hicieron. Y digo que curiosamente yo terminé estudiando Derecho porque mi jefe me dijo, necesito que vayas a la fiscalía a ayudar a las niñas. Y yo dije, ay, no invente, ¿yo qué voy a hacer ahí? Usted me manda a la guerra sin fusil, yo no sé nada de Derecho. Usted mándame a un hospital y puedo defenderme, pero aquí, no, tú puedes. Ahí voy. En la fiscalía sí pensaban que yo era abogada. Mi lógica me hacía contestarles, mi lógica me hacía defenderlas, me ponía delante de ellas y exigía sus derechos, pero mi lógica. Y me decía mi jefe, si te atoras con algo me hablas, porque ya lo iban a operar. Y sí, le digo, oiga, ya dije esto y esto y esto y esto. No sé si estoy bien, pero yo ya me aventé. Y así fue, y me gustó pelearme con un sistema que lejos de ayudarnos, nos echa más. Y digo lejos de ayudarnos porque así como me tocó ayudar, también he sido víctima de la misma autoridad, de la misma fiscalía, donde dices, no inventes, o sea, a estas alturas de mi vida todavía me tengo que enfrentar y que me digas que yo tengo la culpa. Dije, no. Y entonces eso me llevó a estudiar exactamente Derecho. Y que sacas la garra por las mujeres, sí. Pero cuando yo te pregunto cosas sobre ti, vuelves a niña, calladita, que se guarda el dolor, que se guarda las emociones y que las sufre sola. Cierto. Sé que tienes tanto ahí. Y no lo puedes expresar. No lo puedes expresar. Ni lo hiciste cuando eras niña, ni lo has hecho ahora. Y en vez de tener rabia en contra del mundo, te estás dedicando a ayudar a otras mujeres. Por eso mucha gente tiene que aprender a leer detrás de una sonrisa. Porque muchas veces es mucho dolor lo que hay detrás. Y eres una mujer tan admirable. Porque si eres imposible de descifrar. Pero hay mucho dolor. Y en vez de pensar, no es quién me la hizo, quién me la va a pagar de vuelta, me da igual quién me la hizo, pero yo voy a ayudar a esas mujeres. Sí, es poner un alto, ¿no? ¿Te puedo dar un consejo de amiga? Sí. Los psicólogos no te tienen que decir nada de que tienes que hacer, nadie te lo tiene que decir. No van a sentir lo que tú sientes. Y probablemente las únicas que te entiendan de verdad son esas mujeres que han vivido un abuso sexual. Pero creo que tienes tantísimas emociones tan bonitas y tan dolorosas y todavía las tienes tan bloqueadas. Y sí creo que te cuesta canalizarlas, todavía te cuesta. Y creo que es una habilidad social. Se puede aprender.
quiero que consigas que todo aquello que hacías con alcohol, que era bueno, lo hagas sin ninguna sustancia. Sin sonreír cuando te apetece llorar, sin bloquear emociones. Porque al final lo que te va a pasar es que si sigues bloqueando, te las quedas. Tu lugar de paz, tu lugar de amor es cuando estás con esas mujeres. Porque ahí puedes ser tú de verdad. Y para ellas eres un ejemplo extraordinario. Tuve adicción al alcohol, a la coca, viví todo esto y ahora soy una abogada. ¿Y qué abogada? Tere, muchas gracias. Si alguna vez necesito una abogada, sé que tú te vas a pelear por mí. A lo mejor no me vas a apapachar tanto, pero me vas a escuchar y más me vas a hacer sentir muy arropada. Gracias.